Por lo general, un camión de naranjas se carga con un grupo grande de trabajadores. Es un trabajo duro y agotador, pero también hay quien lo hace de otra forma. Operar maquinaria pesada no es un trabajo fácil, se requiere mucha práctica y en ocasiones la precisión de un cirujano. Con la diferencia de que un cirujano nunca se juega la vida en su trabajo. Si no sabes cómo descargar 5 toneladas de madera de un camión en 15 segundos, aquí está la solución. El oficio de la mecánica es complejo de por sí, pero todavía hay quien puede agregarle 2 rayitas más. Aunque probablemente el problema que traía su motor era fácil de resolver. Y a propósito de soluciones prácticas, si tienes que desenroscar rápidamente una tuerca de un tornillo de 100 vueltas, esto te puede ayudar. Todos los muros altos deben llevar una dala o cadena máximo cada 3 metros. Esta tiene la función de repartir la carga horizontalmente y evitar así fracturas en el muro, pero si no se coloca, se tendrá un gran problema por resolver. Cuando hay presupuesto y las condiciones de trabajo lo permiten, alisar hormigón con una fratazadora puede llegar a ser fácil y hasta descansado. El problema es que en áreas pequeñas deja de ser rentable y funcional. La realidad es que el alisado manual, aunque no es el método más sencillo, sí es el más utilizado. Es una tarea que requiere atención al detalle, habilidad, paciencia y a veces un poco de trabajo extremo. Só tira a mão e sobe.
Si se busca un buen acabado, este trabajo a detalle no estará completo hasta que la obra seque, pero como todo buen trabajador de la construcción sabe, las condiciones ideales de trabajo a veces no existen. Y sí, a veces existen buenas condiciones, pero en un equipo no todos pueden ser Messi. Y mientras el acabado no seque, todo puede pasar y pasa. Los proyectos rara vez salen según lo planeado. Las tuberías que no sabías que estaban ahí, ductos que ocupan modificarse y diferentes cortes en la losa. Nada de eso es problema con estas nuevas herramientas de corte de concreto. Si los clientes quieren una ventana medio metro más grande que la que pidieron, tampoco hay problema. En uno de los videos anteriores de este canal ya hemos visto cómo a veces se mezclan entre sí los oficios de la albañilería y la carrocería, pero nunca de esta forma.